Imagina caminar por los pasillos silenciosos del Vaticano, donde los frescos dorados esconden secretos que jamás fueron revelados al mundo. Detrás de los muros sagrados, donde se predicaban la pureza y la renuncia, resonaban risas apagadas, música profana y pasos apresurados, rumbo a salones donde la noche se transformaba en espectáculo de lujuria y poder. El nombre detrás de ese escenario es Rodrigo Borgia, más conocido como el Papa Alejandro VI, el pontífice que convirtió el corazón de la Iglesia en un palco de intrigas, alianzas sombrías y celebraciones que rozaban lo prohibido. Durante el Renacimiento, cuando el ser humano redescubría el arte, la ciencia y el placer terrenal, un papa en particular decidió vivir no como pastor de almas, sino como un príncipe sediento de poder. Sus fiestas se volvieron leyenda, algunas tan escandalosas que muchos creyeron imposible que ocurrieran dentro del Vaticano. El episodio más famoso fue llamado el Banquete de las Castañas, un evento que hasta hoy divide a los historiadores. ¿Habrá sido invención de los enemigos de la familia Borgia o realmente ocurrió bajo la mirada cómplice del pontífice? En esta jornada vamos a atravesar los velos de la historia oficial para sumergirnos en aquello que muchos prefirieron enterrar, el lado oculto de un papa que marcó para siempre la imagen de la Iglesia. El Renacimiento suele recordarse como una era de luz, cuando el arte floreció, los ojos humanos se volvieron hacia el infinito de las estrellas y los pinceles de los maestros italianos pintaron la gloria de la creación. Pero toda luz proyecta sombras. Mientras los artistas erigían catedrales de mármol y los filósofos cuestionaban los límites del saber, el corazón del Vaticano latía con un ritmo más sombrío, marcado por ambiciones, secretos y placeres que desafiaban los votos de la propia Iglesia. Roma, a finales del siglo XV, no era solo la capital espiritual de la cristiandad, era también una arena política, donde familias poderosas disputaban territorios, fortunas e influencia con la misma ferocidad que los ejércitos en campo abierto. Los Medici en Florencia, los Orsini y Colonna en Roma, los Sforza en Milán. Cada familia veía el papado no solo como un símbolo religioso, sino como un trono capaz de inclinar la balanza de poder en la península italiana. Dentro de esa red de disputas, el Vaticano se volvía menos una casa de oración y más un palacio gobernado por las mismas reglas de la guerra y la intriga. La ciudad eterna reflejaba esa paradoja. De un lado, la Basílica de San Pedro comenzaba ya a adquirir contornos grandiosos, reflejo del intento de exaltar la gloria divina. Del otro, callejones oscuros albergaban cortesanas, jugadores, mercaderes de veneno y espías contratados por familias nobles. Para muchos extranjeros que llegaban a Roma, era difícil separar lo sagrado de lo profano. Altares iluminados por velas convivían con tabernas que jamás apagaban sus luces, templos se alzaban junto a burdeles y sacerdotes se mezclaban con la multitud nocturna. Era en ese ambiente donde los rumores se propagaban como fuego. Se contaba que dentro de los muros vaticanos circulaban más monedas de oro que en cualquier banco europeo. Guardias suizos protegían pasillos que ocultaban bibliotecas secretas, cofres abarrotados y salas reservadas a encuentros discretos. Más allá de las ceremonias solemnes, había banquetes dignos de emperadores romanos, donde la abundancia de carnes, vinos y especias contrastaba con el hambre que devastaba a los pobres de la ciudad. Los propios cardenales no escapaban a ese panorama. Muchos eran elegidos no por devoción, sino por la influencia de sus familias. Hombres de púrpura, teóricamente consagrados a la fe, vivían como príncipes renacentistas, rodeados de amantes, artistas y músicos. El cónclave, que debía ser el momento sagrado de la elección divina, a menudo era una escenificación de trueques y promesas. Cada voto tenía un precio, y la elección de un papa podía costar fortunas enteras en sobornos. En ese contexto, no extraña que las crónicas de la época describieran el Vaticano como un lugar de contradicciones intensas. Mientras los fieles se arrodillaban ante reliquias, entre bastidores del poder se discutía quién heredaría territorios,
quién sería favorecido con cargos y, sobre todo, cómo garantizar que la familia de un papa prosperara más allá de su pontificado. Era una lógica casi feudal, en la que la sangre de la estirpe se imponía a la sangre de Cristo. Pero hay algo aún más inquietante, la idea de que los excesos de la corte papal no eran solo debilidades humanas, sino parte de un sistema deliberado. Las fiestas lujosas, los banquetes interminables y los rumores de orgías no eran desvíos aislados, sino engranajes de un mecanismo de poder. Al reunir nobles, cortesanas y diplomáticos en salones iluminados por antorchas, el Papa no solo satisfacía sus deseos, construía alianzas, atrapaba a hombres y mujeres en redes de complicidad y garantizaba que secretos vergonzosos jamás salieran a la luz sin que todos cayeran juntos. Por eso, el llamado escándalo Borgia no debe verse como una excepción grotesca, sino como la culminación de un proceso que ya fermentaba desde hacía décadas. La Iglesia, revestida de autoridad espiritual, se había vuelto al mismo tiempo palco y escudo. Ningún otro reino en Europa podía ofrecer lo que Roma ofrecía, la máscara de la santidad cubriendo los juegos más oscuros del poder. Cuando el cardenal Rodrigo Borgia comenzó a ascender dentro de esa estructura, ya encontraba un Vaticano listo para acoger su ambición. No necesitaba inventar nada, solo llevar al extremo una realidad conocida por todos, pero rara vez registrada en documentos oficiales. Es como si el Renacimiento hubiese dado al papado un nuevo ropaje dorado, pero debajo permaneciera el mismo teatro humano de siempre. Lujuria, sangre, oro y silencio. Así, al mirar las sombras del Vaticano en el Renacimiento, entendemos que el papado de Alejandro VI no surgió de la nada. Fue el resultado de una Roma convertida en escenario de la contradicción, un lugar donde la fe se proclamaba a los cuatro vientos, mientras el poder se ejercía en salones cerrados, entre copas de vino, cuerpos desnudos y promesas susurradas a la luz de las velas. Y es en ese terreno fértil de corrupción y deseo donde Rodrigo Borgia se alzó, moldeándose como un hombre capaz de transformar el Vaticano en su propia corte particular, donde lo sagrado y lo profano no solo convivían, sino que se confundían. Antes de vestir el manto blanco y asumir el trono de Pedro, Rodrigo Borgia ya había recorrido un camino sinuoso, repleto de privilegios, estrategias y pecados cuidadosamente escondidos tras puertas cerradas. Nacido en 1431 en Valencia, España, Rodrigo era sobrino del cardenal Alonso de Borgia, que más tarde se convertiría en el Papa Calixto III. Fue ese parentesco el que abrió las primeras puertas a una carrera eclesiástica marcada no por la devoción, sino por la astucia política. Siendo joven, Rodrigo fue enviado a Roma, donde recibió una educación refinada en derecho y administración. Desde temprano mostraba inteligencia práctica y una habilidad rara: seducir, convencer y manipular con la misma naturalidad con la que otros respiran. No tardó en convertirse en vicecanciller de la Iglesia, un cargo que le daba poder sobre documentos oficiales, finanzas y negociaciones con reinos enteros. Era una posición estratégica, perfecta para quien sabía usar la información como arma. Pero Rodrigo no se contentaba solo con la burocracia eclesiástica. A diferencia de muchos cardenales que intentaban al menos mantener la apariencia de virtud, él vivía abiertamente como un príncipe. Mantenía amantes, acumulaba tierras y no ocultaba su pasión por el lujo. Se decía que su palacio particular en Roma tenía jardines exuberantes, pasillos decorados con tapices caros y salones donde el vino nunca faltaba. Para un hombre que había jurado celibato, el mayor escándalo era su vida familiar. Rodrigo tuvo varios hijos, criados sin secreto, y algunos ganarían una fama casi tan sombría como la del propio padre, como César y Lucrecia Borgia. A pesar de esas transgresiones, o quizá por ellas, Rodrigo cultivaba una red de aliados que lo volvía indispensable en el juego político de Roma. Reyes y príncipes veían en él a un negociador hábil, capaz de abrir puertas en el Vaticano a cambio de favores y promesas. Dentro del colegio cardenalicio,
Su influencia crecía año tras año, sostenida por regalos caros, cenas lujosas y la capacidad de ofrecer protección a quien se uniera a su causa. A ojos de sus contemporáneos, Rodrigo no era un hombre santo, sino un jugador implacable. Su habilidad para moverse entre la diplomacia y la intriga se comparaba con la de una serpiente que se desliza en silencio, lista para atacar en el momento oportuno. Entendía que, para sobrevivir en Roma, había que dominar tanto el púlpito como los corredores sombríos donde circulaban los secretos. Los rumores que rodeaban su figura no hacían más que aumentar su aura de misterio. Algunos afirmaban que Rodrigo recurría a pócimas y venenos para eliminar rivales discretamente. Otros decían que consultaba a astrólogos antes de tomar decisiones importantes, convencido de que los astros podían revelar el destino de su familia. Si tales historias eran verdad o simples invenciones de enemigos, poco importaba. Moldeaban la imagen de un hombre que parecía unir fe, superstición y ambición en dosis peligrosamente equilibradas. Pero quizá el aspecto más llamativo de su trayectoria, antes de la tiara, fue la forma en que Rodrigo supo transformar el vicio en estrategia. Su fama de amante y bon vivant, lejos de arruinarlo, lo volvió aún más influyente. Mujeres de la nobleza veían en él a un aliado poderoso, capaz de proteger a sus familias a cambio de intimidad. Hombres influyentes, aun conociendo sus pecados, preferían mantenerse a su lado, temiendo el alcance de su venganza si se atrevían a enfrentarlo. Fue en ese ambiente de seducciones, oro y promesas rotas donde Rodrigo consolidó su nombre como el cardenal más poderoso de su generación. No por devoción, sino por entender que el Vaticano no era solo el corazón de la fe, sino el epicentro de una red de poder que se extendía por toda Europa. Cuando finalmente se abrió el cónclave de 1492, Roma hervía de expectativa. La muerte del Papa Inocencio VIII dejaba vacante el trono de Pedro, y cada familia poderosa de Italia soñaba con ver a su candidato coronado. Rodrigo sabía que ese era el momento que había esperado toda su vida, y, una vez más, no dudó en recurrir a las mismas armas que siempre había usado: oro, influencia y promesas susurradas en oídos estratégicos. Las negociaciones se alargaron durante semanas, y los pasillos del Vaticano se transformaron en un escenario de trueques que nada tenían de espirituales. Cada cardenal era un voto por comprar, y Rodrigo, con su fortuna acumulada a lo largo de los años, sabía exactamente cómo cerrar los acuerdos. Cuando por fin el humo blanco anunció la elección, Roma conoció a su nuevo papa, Alejandro VI, el nombre que entraría en la historia no solo como pontífice, sino como el arquitecto de uno de los periodos más escandalosos del Vaticano. El cardenal que había pasado la vida desafiando los límites del celibato, la moral y la fe, vestía ahora la tiara papal, y el mundo descubriría pronto que el poder que Rodrigo Borgia buscó durante tanto tiempo no se usaría para la santidad, sino para transformar el Vaticano en una corte donde el pecado se volvería espectáculo y el secreto moneda de cambio. El cónclave de 1492 es recordado como uno de los más controvertidos de la historia de la Iglesia. El ambiente estaba cargado de tensión, cardenales divididos en facciones, familias nobles presionando por sus candidatos y monarcas europeos enviando mensajeros para asegurar que sus intereses fueran defendidos. Entre los nombres barajados, Rodrigo Borgia destacaba no solo por su experiencia e influencia, sino también por una fortuna acumulada que se convertiría en su principal arma en ese juego de poder. Las crónicas narran que Rodrigo entró al cónclave decidido a vencer, costara lo que costara. Oro y promesas fluían en silencio por los pasillos. Cardenales que inicialmente mostraban resistencia eran persuadidos con propiedades, cargos para parientes y garantías de favores futuros. El nepotismo, ya presente en la Iglesia, alcanzaba un nivel nunca visto. No fue solo la elección de un líder espiritual, sino una subasta disfrazada bajo el velo de la solemnidad. En agosto de ese año, el anuncio resonó por las calles de Roma. Rodrigo Borgia había sido elegido,
asumiendo el nombre de Alejandro VI. La población reaccionó con sorpresa y expectativa. Muchos veían en él a un hombre de gran habilidad diplomática, capaz de equilibrar las disputas entre reinos. Otros, más escépticos, murmuraban que la elección había sido comprada y que el Vaticano ahora sería gobernado por un príncipe enmascarado de papa. La ceremonia de coronación reflejó exactamente esa ambigüedad. Entre himnos y procesiones, sobresalían trajes lujosos, joyas relucientes y un espectáculo que recordaba más la entrada triunfal de un emperador que la elevación de un pastor de almas. Alejandro VI dejaba claro desde el principio: su liderazgo estaría marcado por la ostentación, la política agresiva y un dominio absoluto sobre quienes se atrevieran a desafiarlo. A poco de asumir, el nuevo papa movió sus piezas con precisión. Sus hijos fueron elevados a posiciones de destaque. César Borgia recibió títulos y poder militar, transformándose en el brazo armado de la familia. Lucrecia, por su parte, fue usada como instrumento de alianzas estratégicas, uniéndose en matrimonios que fortalecían la influencia de los Borgia sobre los territorios italianos. Rodrigo no ocultaba su intención de transformar el papado en una dinastía secular, algo que chocaba incluso en una época ya acostumbrada a escándalos. El Palacio Apostólico se transformó en un centro de fiestas, encuentros diplomáticos y negociaciones sigilosas. En vez de exhalar austeridad y espiritualidad, Roma se convirtió en escenario de espectáculos nocturnos. Los pasillos que antes albergaban a monjes y sacerdotes silenciosos ahora resonaban con música, risas y pasos apresurados de cortesanas invitadas a los banquetes. Las fronteras entre lo sagrado y lo profano se disolvían cada noche, y los rumores que escapaban de los muros vaticanos se esparcían por Europa, manchando aún más la imagen de la Iglesia. Los enemigos de los Borgia no tardaron en usar esa situación contra Alejandro VI. Crónicas lo describen como un hombre de apetito insaciable, tanto por el poder como por los placeres terrenales. El famoso episodio del banquete de las castañas sería citado años más tarde como prueba incontestable de la decadencia moral de su corte, aunque algunos relatos puedan haber sido exagerados o incluso inventados por opositores. Existía consenso en que el clima en el Vaticano bajo los Borgia era diferente a todo lo visto antes. Menos espiritualidad, más intriga. A pesar de toda esa atmósfera escandalosa, Alejandro VI se mostró un estratega notable. No gobernaba solo para satisfacer sus deseos, sino también para consolidar a los Borgia en el tablero europeo. Forjó alianzas con Francia, enfrentó a familias rivales en Roma y usó la diplomacia como arma para mantener su posición. Era como si el Papa tuviera dos caras. De un lado, el príncipe hedonista que organizaba banquetes nocturnos. Del otro, el calculador frío que manipulaba a reyes y ejércitos. El pueblo romano, dividido, oscilaba entre la admiración y el repudio. Muchos veían en Alejandro VI a un líder fuerte, capaz de imponer orden en una ciudad frecuentemente caótica. Otros, sin embargo, murmuraban sobre sus pecados, llamándolo impostor sentado en el trono de Pedro. Esa dualidad alimentaba la leyenda, y cuanto más se hablaba de los excesos papales, más crecía el aura sombría en torno a su nombre. En el fondo, Alejandro VI sabía que su arma mayor no era el oro, ni las alianzas militares, sino el miedo. Al mismo tiempo que distribuía favores, cultivaba enemigos que desaparecían en circunstancias misteriosas. Veneno, traición y asesinatos rondaban su corte, siempre envueltos en silencio. Para los que osaban enfrentarlo, el mensaje era claro. Desafiar a un Borgia significaba firmar la propia sentencia de muerte. Así se consolidaba la ascensión de Rodrigo Borgia al trono de Pedro, no como guía espiritual, sino como soberano enmascarado por el manto de la Iglesia. Su elección marcaba no solo el triunfo de una familia, sino el inicio de un periodo en el que el Vaticano sería recordado no por milagros o reformas, sino por fiestas escandalosas, alianzas peligrosas y una corte
donde el poder se mezclaba con el placer en proporciones obscenas. Roma, en ese momento, no sabía con certeza si debía temer o admirar a su nuevo papa. Pero algo era seguro. Con Alejandro VI en el trono, la ciudad eterna estaba a punto de sumergirse en un espectáculo de intrigas, lujuria y sangre que resonaría por los siglos como uno de los capítulos más oscuros de la historia de la Iglesia. El Vaticano, bajo Alejandro VI, dejó de ser solo un centro espiritual y se transformó en algo que pocos se atreverían a imaginar. Un palacio de placeres, donde el lujo y los rumores se mezclaban con lo sagrado. La corte papal, que debía estar marcada por la sobriedad, pasó a exhalar un clima de celebración constante. Era como si el propio corazón de la Iglesia se hubiera rendido a las tentaciones del mundo. Y toda Roma comentaba, en susurros o acusaciones abiertas, las noches escandalosas que ocurrían detrás de las puertas ornamentadas del Palacio Apostólico. Las fiestas eran grandiosas. Salones iluminados por cientos de antorchas recibían a músicos, bailarines y artistas contratados para entretener a los invitados. Las mesas se curvaban bajo el peso de manjares traídos de varias partes de Europa y de Oriente. Carnes exóticas, especias raras, frutas fuera de estación. El vino corría sin cesar, servido en cálices de oro, mientras nobles y cortesanos competían por un lugar cercano a los hijos del Papa, César y Lucrecia, símbolos vivos del poder de la familia. Entre los invitados se encontraban príncipes extranjeros, cardenales, diplomáticos e incluso rivales políticos que, aunque desconfiados, no podían rechazar las invitaciones. Estar en una de esas fiestas significaba formar parte de la red de alianzas de los Borgia, pero también arriesgarse a presenciar o participar en secretos que jamás podrían repetirse en público. Allí, bajo el velo de la música y la danza, se firmaban acuerdos, se tramaban traiciones y se decidían destino. Sin embargo, lo que más inflamaba la imaginación popular eran los rumores sobre los excesos nocturnos. Crónicas hostiles relataban que las celebraciones iban más allá de la música y la comida, transformándose en verdaderos rituales de lujuria. Mujeres desnudas, muchas de ellas cortesanas famosas, desfilaban entre los invitados, ofreciendo no solo vino, sino sus propios cuerpos. Competían en danzas sensuales y, según algunas versiones, incluso en desafíos sexuales, ante un público que incluía a miembros del alto clero. El episodio más infame de ese periodo fue el llamado Banquete de las Castañas, supuestamente ocurrido en 1501. Según las descripciones más escandalosas, el evento habría reunido a decenas de mujeres desnudas en un salón iluminado solo por candelabros. Servían vino y alimentos mientras esparcían castañas por el suelo. A continuación, se organizaba una competencia en la que los invitados debían recoger las castañas de forma lasciva, bajo la mirada de César Borgia, Lucrecia e incluso del propio Papa. Al final, se entregaban premios a los que se destacaban en proezas sexuales. A día de hoy, los historiadores discuten la veracidad de ese relato. Muchos afirman que la historia fue exagerada o incluso inventada por enemigos de los Borgia que buscaban manchar para siempre la imagen de Alejandro VI. Sin embargo, aunque el episodio fuese una invención, la fuerza de la narrativa se volvió mayor que cualquier documento oficial. El Banquete de las Castañas atravesó los siglos como símbolo de la decadencia moral del Vaticano renacentista. Pero ¿por qué esas historias, reales o no, encontraron un terreno tan fértil para propagarse? La respuesta está en el propio comportamiento de Alejandro VI. Nunca ocultó su pasión por las fiestas ni su predilección por el lujo. Los palacios de la familia Borgia, tanto en Roma como fuera de ella, eran conocidos por su exuberancia. Los banquetes ofrecidos por él y sus hijos no tenían nada de discretos. Así, aun sin pruebas concretas de ciertas extravagancias, la atmósfera de escándalo era tan palpable que los rumores parecían verosímiles. Además, Alejandro VI entendía la importancia de esas fiestas como instrumentos de poder. Para él, no eran solo momentos de placer, sino también herramientas políticas.
Al reunir nobles, cardenales y cortesanas en el mismo espacio, creaba una red de complicidades. Quien participaba en esas noches se convertía en rehén del silencio, pues cualquier revelación podría comprometer su propio honor. De ese modo, el Papa no solo satisfacía sus deseos, sino que también ataba a sus aliados con cadenas invisibles, hechas de vergüenza y secretos. Mientras tanto, la población de Roma miraba desde fuera, alimentándose de rumores y escándalos. Para los fieles comunes que veían en la Iglesia a la guardiana de la moral, las historias sobre el Vaticano sonaban como un choque de proporciones bíblicas. La imagen de un papa presidiendo banquetes de lujuria era tan poderosa que alimentaba la desconfianza hacia toda la institución. Muchos empezaron a creer que la corrupción se había infiltrado tan profundamente en la Iglesia que no quedaba nada sagrado en sus líderes. Ese clima de decadencia moral no se quedaría restringido a los muros del Vaticano, atravesaría fronteras, llegando incluso a regiones donde la voz de la Reforma ya resonaba. Para los críticos, Alejandro VI se convirtió en el ejemplo perfecto de lo que estaba mal en la Iglesia, un papa más preocupado por los placeres terrenales que por la salvación de las almas. Así, el banquete de las castañas puede ser verdadero o solo un mito cuidadosamente difundido. Lo que importa, sin embargo, es el efecto que causó. Consolidó la imagen de un papado sumido en lujuria y corrupción. Para muchos, Alejandro Scorsto dejó de ser solo un líder religioso para convertirse en el símbolo de la perversión de la propia institución. A la luz vacilante de antorchas y por corredores que resonaban con risas apagadas, el Vaticano de Alejandro VI se volvió leyenda. Y la leyenda siempre carga un peso mayor que la verdad. Si Rodrigo Borgia, coronado como Alejandro VII, encarnaba el exceso y la astucia, sus hijos representaban la continuidad de un legado moldeado por la ambición. A diferencia de otros papas que intentaban, al menos en apariencia, separar la vida personal de la función espiritual, Alejandro VI jamás ocultó sus lazos de sangre. César y Lucrecia Borgia no eran solo descendientes de un pontífice. Eran piezas centrales en un tablero de poder donde la Iglesia, la nobleza y los reinos de Europa se entrelazaban en juegos peligrosos. César Borgia, el primogénito, creció rodeado de privilegios y expectativas. Desde temprano, su destino fue trazado hacia la carrera eclesiástica. Con apenas 18 años, se convirtió en cardenal, no por virtud o vocación, sino por la influencia paterna. Sin embargo, la vida religiosa nunca le bastó. Ambicioso e impetuoso, César mostraba inclinación por la guerra y la política. Sus ojos no se fijaban en los altares, sino en los mapas, las armas y las oportunidades de conquistar territorios. El giro en su trayectoria ocurrió cuando abandonó el hábito cardenalicio, algo prácticamente impensable para la época, y asumió el papel de guerrero. Alejandro VI apoyó su decisión, transformándolo en comandante militar y negociador implacable. Con eso, César encarnó una figura casi mítica, un príncipe renacentista que unía la astucia de un diplomático con la ferocidad de un general. Muchos vieron en él la inspiración para la obra de Maquiavelo, que más tarde escribiría sobre el gobernante ideal en El Príncipe. César se convirtió en la mano de hierro de la familia Borgia. Comandó ejércitos, conquistó ciudades y reprimió enemigos con brutalidad. Se decía que, en su presencia, el silencio se imponía. Ojos fríos y gestos calculados transmitían la impresión de alguien que jamás vacilaba en eliminar un obstáculo, ya fuera con la espada o con el veneno. Su fama de cruel era proporcional al respeto que inspiraba. Nadie en Roma ignoraba que desafiar a César equivalía a firmar la propia sentencia de muerte. Mientras tanto, Lucrecia Borgia seguía un camino diferente, pero igualmente estratégico. Vista por el pueblo como una joven de rara belleza, también era retratada como pieza fundamental en las alianzas matrimoniales que sostenían el poder de los Borgia. Se casó varias veces, siempre con hombres que garantizaban ventajas políticas a la familia. Su vida conyugal, sin embargo, estuvo marcada por rumores sombríos.
Los adversarios de los Borgia difundían historias de que Lucrecia servía como instrumento en los juegos del padre y del hermano, muchas veces contra su propia voluntad. Algunos cronistas insinuaban que estaba involucrada en casos de envenenamiento. Otros iban más allá, sugiriendo relaciones incestuosas con el padre o con César, aunque gran parte de esas acusaciones hoy se consideran exageraciones o calumnias. La verdad es que su imagen quedó marcada para siempre por el veneno de la leyenda. Dentro del Vaticano, Lucrecia desempeñaba un papel ambiguo. Oficialmente era una anfitriona refinada, responsable de recibir a nobles y embajadores. Entre bastidores, sin embargo, muchos creían que sabía más de lo que dejaba entrever, siendo confidente y cómplice de las maquinaciones de la familia. La joven que sonreía en los banquetes tal vez fuera también la guardiana de secretos que jamás podrían salir a la luz. El poder de los hijos de Alejandro VI se complementaba de forma casi simbiótica. César representaba la fuerza militar, el brazo que conquistaba y protegía los dominios. Lucrecia, por su parte, era el enlace diplomático, el rostro encantador que suavizaba la brutalidad del hermano y del padre. Juntos, transformaron a los Borgia en una dinastía que no solo gobernaba el Vaticano, sino que también marcaba el ritmo político de la península italiana. Para los enemigos, esa unión familiar se veía como monstruosa. Para los aliados, representaba una fortaleza inquebrantable. Lo cierto es que César y Lucrecia ayudaron a consolidar el poder de Alejandro VI, asegurando que el papado fuera, durante algunos años, no solo la voz de la Iglesia, sino también la mano que controlaba territorios, ejércitos y alianzas. Pero esa fuerza tenía un precio. La fama de corrupción y los rumores escandalosos corroían la imagen pública de los Borgia. El pueblo, al mismo tiempo fascinado y aterrorizado, susurraba historias de conspiraciones y envenenamientos. Cada muerte repentina, cada desaparición en Roma, se asociaba de inmediato al nombre de la familia. Verdad o no, poco importaba. La leyenda de los Borgia crecía, alimentada tanto por los hechos como por las calumnias. El destino de César y Lucrecia estaría marcado por tragedias y cambios abruptos. César, pese a su poder militar, terminaría enfrentando derrotas y traiciones que le costarían caro. Lucrecia, por su parte, buscaría una vida más tranquila en sus últimos años, intentando alejarse de las sombras que siempre la acompañaron. Aún así, ambos quedaron para la historia como símbolos de una era en la que la sangre y el poder caminaban lado a lado, protegidos por el manto sagrado de la Iglesia. Así, los hijos de Alejandro VI no fueron meros secundarios en su trayectoria. Eran la propia extensión de su ambición, piezas esenciales en un juego que transformó el Vaticano en escenario de intrigas y lujuria. César, con su espada; Lucrecia, con su sonrisa enigmática. Juntos, perpetuaron la leyenda sombría de los Borgia, una familia que se atrevió a transformar el papado en dinastía y dejó cicatrices profundas en la memoria de la cristiandad. Si hay una palabra que define el reinado de Alejandro VI, esa palabra es conspiración. En Roma, durante el apogeo del poder de los Borgia, nada ocurría por casualidad. Cada gesto estaba calculado, cada sonrisa escondía una promesa o una amenaza, y cada copa de vino podía contener mucho más que la bebida. El Vaticano se convirtió en el escenario de una danza mortal, donde las alianzas se sellaban de noche y se deshacían al amanecer, regadas por la sangre o el veneno de quienes osaban desafiar a los señores de la corte papal. El veneno, por cierto, se volvió parte inseparable de la leyenda borgiana. Se decía que César Borgia, con el aval del padre, dominaba el arte de envenenar enemigos discretamente, usando sustancias casi imposibles de detectar. Entre los rumores estaba la historia de un polvo dorado llamado cantarella, guardado en cofres secretos y administrado en pequeñas dosis durante banquetes, siempre mezclado en platos o copas de vino. Muchos adversarios de los Borgia caían súbitamente enfermos tras compartir comidas con la familia, y la ciudad murmuraba al unísono. Era el toque invisible de la cantarella.
Si tales historias son leyendas o verdades jamás confirmadas, importa poco. El hecho es que los Borgia sabían usar el miedo como arma. Bastaba el rumor de que un rival pudiera ser envenenado para que muchos prefirieran retroceder antes incluso de enfrentarlos. El silencio de los corredores romanos, la mirada desconfiada sobre cada cáliz, el escalofrío que recorría a los invitados de un banquete. Todo ello formaba parte del espectáculo de intimidación cuidadosamente construido por Alejandro VI y sus hijos. Pero no era solo por el veneno que los Borgia mantenían su supremacía. La red de alianzas que el Papa tejía se extendía por toda la península italiana y más allá. Francia, España, Nápoles, Florencia, cada reino y cada ciudad-estado estaba de algún modo implicado en las tramas del Vaticano borgiano. Alejandro VI ofrecía matrimonios estratégicos, promesas de apoyo militar e incluso indulgencias espirituales a cambio de favores políticos. Así, Roma se convertía en el centro de una telaraña invisible que atrapaba a nobles y reyes, obligándolos a bailar al son dictado por el Papa. Dentro del Vaticano, las intrigas eran aún más intensas. Cardenales rivales conspiraban entre sí, intentando debilitar a la familia que ahora lo dominaba todo. Pero Alejandro tenía ojos y oídos en todas partes. Espías circulaban disfrazados de monjes, sirvientes o cortesanos, llevando al Papa cada susurro, cada reunión secreta, cada plan que osara formarse contra los Borgia. Y, una vez descubierto, el destino de un enemigo era casi siempre el mismo: la muerte súbita, la desaparición inexplicable o la humillación pública. El miedo no era el único recurso de la familia. El fascinio también formaba parte de su estrategia. César, con su porte militar y su fama de guerrero invencible, inspiraba respeto y temor. Lucrecia, con su belleza y carisma, conquistaba corazones y sellaba alianzas que parecían inquebrantables. Alejandro VI, por su parte, sabía equilibrar ambos mundos. Era capaz de presentarse como el padre amoroso de la cristiandad en ceremonias oficiales y, esa misma noche, transformarse en el conspirador que decidía el destino de reyes alrededor de una mesa de banquete. Esa duplicidad se reflejaba en la propia ciudad de Roma. De día, procesiones solemnes y misas majestuosas adornaban las calles, como si la fe fuera el centro de todo. De noche, los callejones oscuros eran atravesados por mensajeros secretos, venenos se preparaban en talleres escondidos y alianzas se cosían en habitaciones cerradas. La ciudad eterna parecía vivir en dos dimensiones: una, iluminada por la fe; otra, sumida en las sombras del poder. Entre los episodios más comentados de este periodo está la supuesta conspiración contra los Orsini, una de las familias más poderosas de Roma y también una de las más hostiles a los Borgia. Cuando Alejandro VI invitó a miembros de la familia a un banquete, muchos creyeron que se trataba de un gesto de reconciliación, pero según los rumores, algunos invitados se enfermaron misteriosamente tras la comida. ¿Había sido un gesto de diplomacia o una nueva demostración de la cantarella? El misterio persiste hasta hoy, y es precisamente esa niebla de incertidumbre la que fortaleció la leyenda borgiana. Es imposible comprender el reinado de Alejandro VI sin percibir que los venenos y las alianzas ocultas eran dos caras de la misma moneda. Por un lado, el terror paralizaba a los enemigos. Por otro, la promesa de favores y riquezas atraía a aliados. Era un equilibrio inestable, pero eficaz. Durante años, los Borgia se mantuvieron en la cumbre del poder, controlando Roma como si fuera su propiedad particular, mientras el mundo asistía, ora fascinado, ora horrorizado, al espectáculo de una familia que parecía por encima de las leyes divinas y humanas. Estas intrigas, sin embargo, no pasarían indemnes. El precio de la ambición era alto, y los hilos que sostenían la telaraña borgiana empezarían poco a poco a deshacerse. El mismo veneno que esparcía miedo sería también símbolo de su decadencia, y las alianzas que antes parecían sólidas se volverían contra ellos. Pero en ese momento, en el apogeo de su gloria,
Los Borgia eran imbatibles, una familia que transformó el Vaticano en un reino de secretos, donde cada banquete podía ser un pacto y cada cáliz una sentencia de muerte. Lo que sube demasiado rápido, cae con estruendo. La trayectoria de la familia Borgia, marcada por intrigas, venenos y lujuria, no escapó a esa ley implacable de la historia. Tras años de ascenso vertiginoso, Alejandro VI y sus hijos comenzaron a enfrentar el peso de sus propios excesos. El Vaticano, que por tanto tiempo fue escenario de banquetes y conspiraciones, se convirtió en una prisión dorada donde cada alianza se derrumbaba y cada enemigo olvidado resurgía sediento de venganza. La primera señal de decadencia vino de las propias alianzas políticas que sostenían a los Borgia. Francia, que durante años había servido de pilar de apoyo, empezó a cuestionar los intereses del Papa. Otras familias italianas, como los Orsini y los Colonna, reorganizaron sus fuerzas, aguardando el momento oportuno para la represalia. Roma, que antes parecía inclinarse ante la familia, comenzó a susurrar murmullos de odio. Para muchos, la caída de los Borgia era solo cuestión de tiempo. César Borgia, el brazo armado de la familia, todavía intentaba mantener el control con campañas militares audaces, pero sus victorias empezaron a convertirse en derrotas. Ciudades que antes se rendían a su poder comenzaron a rebelarse. Aliados se volvieron enemigos y la imagen del guerrero imbatible se desgastaba. Para colmo, los rumores sobre su crueldad, los envenenamientos y las ejecuciones secretas corroían cualquier posibilidad de sostener apoyos duraderos. Dentro del Vaticano, Alejandro VI parecía envejecer rápidamente. El Papa que antes comandaba banquetes interminables, ahora era descrito como un hombre cansado, enfermo y atormentado. Los pasillos antes repletos de música y danzas fueron tomados por un silencio pesado, como si presintieran la proximidad de la tragedia. El poder, antes sólido como el mármol, empezaba a desmoronarse como polvo. En 1503, el destino se mostró cruel. Alejandro VI y César participaron en un banquete ofrecido por los enemigos Orsini. Algunos relatos dicen que planearon envenenar a los invitados con la famosa cantarella, pero, en un giro irónico, terminaron ingiriendo la propia sustancia por error. El Papa enfermó gravemente, sufriendo fiebres y convulsiones que los médicos de la época no supieron curar. César también fue afectado, pero sobrevivió. La muerte de Alejandro VI sumió a Roma en un clima de terror y expectativa. El cuerpo del pontífice, según testigos, sufrió una descomposición acelerada y horrenda. Se dice que se hinchó grotescamente, exhalando un hedor insoportable, al punto de que los propios sacerdotes temían acercarse. Para muchos, aquello no era solo señal de enfermedad o envenenamiento, sino un castigo divino. El hombre que había transformado el Vaticano en escenario de lujuria y sangre abandonaba este mundo en medio de la podredumbre visible de su carne. Tras su muerte, los enemigos de la familia no tardaron en atacar. Los bienes de los Borgia fueron confiscados, sus alianzas se disolvieron con rapidez y el nombre de la familia pasó a ser sinónimo de corrupción y decadencia. César, sin el apoyo del padre, se vio cada vez más aislado, preso, traicionado y perseguido. Acabó muriendo en batalla algunos años después, lejos del poder que tanto ambicionó. Lucrecia, por su parte, consiguió reinventarse. Casada por tercera vez, asumió el papel de duquesa en Ferrara e intentó borrar la sombra de su pasado. Ganó reputación de mecenas, apoyando a artistas y promoviendo la cultura renacentista. Sin embargo, jamás se libró por completo de las historias sombrías que la perseguían. Hasta hoy, su nombre se asocia tanto a la belleza refinada como a venenos e incestos, aunque tales acusaciones sean en gran parte fruto de propaganda hostil. El legado de los Borgia no desapareció con su caída. Por el contrario, se perpetuó como leyenda negra que atravesó los siglos. Para los críticos de la Iglesia,
Alejandro VI se convirtió en el ejemplo supremo de corrupción papal, el retrato vivo de una institución más preocupada por los placeres terrenales que por la salvación espiritual. Para la Reforma protestante, que surgiría poco después, los escándalos de los Borgia fueron un poderoso combustible, sirviendo como prueba de que la Iglesia necesitaba ser cuestionada y reformada. Incluso entre los católicos, la memoria de Alejandro VI permaneció como una herida abierta. Su figura nunca fue borrada, pero tampoco celebrada. Los registros oficiales rara vez exaltan sus acciones religiosas. Por el contrario, casi siempre recuerdan sus vicios, sus intrigas y el escándalo de su corte. El Vaticano, que tantas veces buscó ocultar los secretos más oscuros de su historia, no logró impedir que la sombra de los Borgia flotara para siempre sobre sus muros. El declive de los Borgia revela más que la caída de una familia ambiciosa. Expone la fragilidad del poder construido sobre el miedo, el veneno y el lujo desenfrenado. Muestra que incluso quien se esconde tras la máscara de la santidad no está a salvo de la ruina. Alejandro VI pudo gobernar como príncipe y celebrar como emperador, pero su muerte recordó al mundo que hasta los papas son mortales y que los secretos mejor guardados siempre encuentran manera de salir a la luz. El eco de su vida aún resuena en los pasillos del Vaticano, como una advertencia sombría. Por más que la historia intente enterrar ciertas verdades, siempre regresan envueltas en rumores, leyendas y miedos que nunca desaparecen del todo. Las sombras dejadas por los Borgia no pertenecen solo al pasado. Caminando hoy por los pasillos silenciosos del Vaticano, aún se puede sentir el peso de una historia que nunca fue borrada por completo. Los tapices, los frescos y los altares dorados esconden un secreto incómodo. Durante años, la propia sede de la fe fue escenario de orgías, venenos y conspiraciones que transformaron lo sagrado en profano. El nombre de Alejandro VI sobrevive como herida y fascinación. Para algunos, es el retrato de la corrupción máxima, el ejemplo de cómo el poder absoluto corrompe incluso el trono más santo de la tierra. Para otros, es un personaje casi mítico, capaz de dominar reyes y cardenales, de imponer su voluntad con banquetes y alianzas sombrías. Sea como sea, su memoria permanece, indescifrable e inquietante, como una cicatriz que la Iglesia jamás consiguió ocultar. Pero lo que realmente asusta no es solo lo que hicieron los Borgia, es la pregunta que queda suspendida en el aire. ¿Cuántos otros secretos reposan enterrados bajo las piedras de Roma? ¿Cuántas historias nunca fueron escritas porque el miedo silenció a las testigos? La leyenda del banquete de las castañas puede ser verdad o invención, pero representa algo mayor, la certeza de que, en el corazón de la institución más poderosa de la cristiandad, hubo un tiempo en que la lujuria y la intriga dictaron el destino de millones. Y así, la historia de Alejandro VI resuena hasta hoy, no como una lección olvidada, sino como un recordatorio permanente de que la línea entre lo sagrado y lo profano es más tenue de lo que nos atrevemos a admitir. Las respuestas que buscas están en las preguntas que nadie osa formular. Hasta el próximo descenso en lo prohibido.